La prueba, buenas noches. Hola Juan, ¿qué más? Buenas noches. Bien, bien. Pruebe usted. No, aquí bien, trabajando. Estaba mirando los temas que nos faltan para acomodar. Mm, digamos, para ir terminando ya el ¿qué? El listado de los temas que tenemos acá. Estaba mirando que vimos Constitución Política de Colombia, vimos Derechos Humanos, vimos la Ley 599, vimos la 906, la 1098, la Ley 1407, La eh, 2196. la 2196, pero esa 2196 quiero volver a recalcar. Sí, la ley 1755, la 1801. Hemos tenido 6 clases, ¿sí? Hemos visto la 2000 y la 2054 ahí anexa, ¿cierto? Vimos la ley 1952, que tiene que ver con el Código General Disciplinario. La Vimos un poquito 25. la ley 2179, ¿cierto? Pero vimos la primera parte en lo que tiene que ver con el nuevo grado, ¿cierto? Y cómo se va o cómo puede subir a su intendente los nuevos patrulleros de policía. Esa ya está, ¿cierto? Pero voy a verificar otros artículos, como el 100 y el 117. Me falta por aclararlos. Acá vimos la 2196 y, bueno, vimos lo que son las faltas. Aquí está que lo que es las faltas, pero quiero volver a ver otra clase de esas para que quede más claro, ¿cierto? La 2197 no la hemos visto. Ahorita voy a tocar unos temas. En sí, es cortica, pues lo que mandan a estudiar, pero quiero que veamos un poquito más amplio. La 2197. El decreto 2535 ya lo vimos, que tiene que ver con el porte ilegal de armas, ¿cierto? Con el porte de armas de fuego. Sí, sí, ese sí. Bueno, el decreto 003, que es el uso de la fuerza, ya lo habíamos visto, pero al principio de año, vamos a volverlo a ver. Vamos a volverlo a ver. Eh, Decreto 1717, no lo hemos visto. La resolución 00911 y 00912, que es el patrullaje urbano y servicio de policía. Ya vimos una clase de eso, pero toca volver a verificarlo. La resolución 0903, que es con el uso perdón, el uso de la fuerza, esa ya la vimos, esa ya la vimos, ya la completamos. Sí, hasta con unas imágenes. Ese sí, sí. La resolución 01785, que tiene que ver con el manual de gestión de doctrina. Sí vimos, pero quiero que veamos, que expliquemos nuevamente cada, cada acto administrativo, por ejemplo, qué es el comunicado oficial, qué es un manual, qué es un reglamento, qué es una directiva, qué es, te voy a ponerla acá pendiente, quiero que volvamos a ver eso. Procedimiento de mediación, vimos una clase y qué días antes de ver la 2196, volvimos a explicar un poquito, ¿no? El procedimiento. Yo creo que ese ya está dado como tal. Listo. Tomo 2.2 no lo hemos visto. El instructivo 007 tampoco lo hemos visto. Listo. Y ahí terminaríamos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy, muchachos? Buenas noches. Vamos a ver lo que tiene que ver con la ley 2197. Vamos a ver hoy y mañana la 2197 para ya aclarar ese tema. Ya está. Prometo les voy a sacar el resumen. Ya lo tengo por la mitad, sino no lo envié porque no estaba completico, entonces lo que hice fue que resalté mejor en la ley. Pero yo creería que mañana voy sacando el resumen y les envío en PDF. ¿No? ¿Esta norma qué es? ¿Esta ley qué es? Es una adecuación, es una norma que expiden para aclarar unas circunstancias y pues para ponerle punto final o ser más estricto en unas circunstancias. ¿Para qué? Para que las personas o la comunidad, la gente en general, no cometa estos actos. Ya estaban en la ley 599, en el Código Penal, ya estaba estipulado, estaban tipificados, o sea, se encontraban estos comportamientos, estos delitos, estaban dentro de la norma ya. Ya decía, esto es delito y esto le van a dar tanto de prisión
pero vieron que era muy recurrente, que las personas hacían mucho estos, digamos, estas circunstancias. Entonces dijeron, pues vamos a apretarle un poquito a ver si, digamos, se adecúan al comportamiento. Entonces, siendo un poquito más severos, de pronto dejen de realizarlo. Entonces, eso es lo que se trata de hacer en esta norma. Entonces, es la ley 2197 del 25 de enero del 2000, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. Que decía, lo que buscamos es que las personas se regulen, se autorregulen y aprendan a convivir en convivencia con los demás, que aprendan a vivir respetando los derechos de los demás. Eso es lo que busca esta norma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí lo hacemos un poquito desde ser un poquito, desde ser más severos, de castigar un poquito más duro. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver son varias adecuaciones o varias aclaraciones de muchos artículos del Código Penal donde tenían una distancia de prisión o de multa y aquí las subimos. Más o menos es eso. ¿Qué otras cosas? Habían unas disposiciones, unas cosas que quedaban por fuera, como qué, como las armas traumáticas, como un poquito lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar y lo que tiene que ver con feminicidio. Entonces, esto vieron que está afectando mucho o está impactando mucho socialmente. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de sacar la norma, la ley, y seamos más fuertes para que las personas al castigarlos más, a ver si aprenden. ¿Listo? Entonces, el objeto de esta ley es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. ¿Por medio de qué? De la inclusión de reformas al Código Penal, ¿cierto? Para buscar la convivencia ciudadana. Dice que también vamos a buscar o a regular las armas, elementos y dispositivos menos letales, ¿cierto? Y, digamos, ese registro que se tienen de esas armas, porque es algo que entró a la comunidad, que entró a la sociedad sin tener una regulación. Y se creó un foco de inseguridad a partir de esas armas. Esas armas no había quien las regulara, no había quien las supervisara, había un problema hasta para aplicar la norma, no se sabía cómo se podía aplicar, a veces se aplicaba mal, tumbaban los procedimientos y sucedía muchas distancias con estas armas. Entonces dijeron, venga, vamos a regularlas, vamos primero como tiene que ser, vamos a estipular la ley, la norma, le hacemos pedagogía y luego sí sancionamos. Y comenzaron a regular todo esto. Dijeron, bueno, pero tenemos que tenerlo a través de un registro, a través de una institución que me garantice que esas armas sí son las que están en los documentos y que se estipule quién las va a tener. Entonces, pues ya se toma digamos, el control de estas armas, ¿cierto? El monopolio de las armas también traumáticas, neumáticas. La norma lo dice es armas neumáticas y entre paréntesis traumáticas o de fogueo, pero en realidad es básicamente neumáticas. ¿Listo? Y dice, bueno, vamos a controlar, a regularla, a verificar la entrada y salida y vamos a tener el monopolio de estas armas neumáticas, como lo tenemos el Estado, como lo tiene el Estado a partir de, bueno, el gobierno, a partir de las armas de fuego, de igual forma. ¿Listo? El Registro Nacional de Identificación Balística, así como se dictan otras disposiciones. ¿Listo? La finalidad es crear unos instrumentos jurídicos y unos recursos, un rubro económico para adelantar esas operaciones administrativas. Básicamente esa es la finalidad de establecer aquí todo en la norma. Es poder decir, venga, estos dineros van hacia este lugar, vamos a instalar o vamos a poner unas multas, vamos a colocar, o vamos a solicitar un dinero por el registro y esto va a ir a un lugar, ¿cierto? También, si usted no lo hace, si no se registra o si usted también puede verse inmerso en esto, ¿cierto? Pero también tiene que ver con los delitos normales que están establecidos en el código. Entonces, decir, venga, aquí ya le vamos a subir, la multa era de 30, la vamos a subir a 50. Este dinero va a ir básicamente ¿a qué? A la seguridad ciudadana o va a ir a las cárceles, a los establecimientos para fortalecer todo este sistema. O va a ir a la justicia.
para ayudarnos con más elementos para poder hacer la persecución. Entonces, esa es la finalidad de la ley es esa, crear unos instrumentos jurídicos y establecer unos recursos económicos donde irán. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a modificar o va a hacer unas aclaraciones de todo el Código Penal, básicamente todo, porque va a estar saltando, ¿cierto? Y algunas cositas de la 906, pero son muy, muy poquitas, y la de la 1801, la del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, también. Entonces, aquí va a comenzar. Va a modificar el inciso 6 del artículo 32 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así, ausencia de responsabilidad. Esto ya lo vimos en el Código Penal, ¿cierto? Por eso lo quise, aun cuando este artículo no está dentro de lo que nos envían, pero tiene que ver con el artículo de lo penal que sí nos enviaban a estudiar, que tiene que ver con, digamos, con la culpabilidad y con las excepciones de esa culpabilidad, ¿cierto? De los delitos. Entonces, va a presentarse las ausencias de responsabilidad. Son excluyentes de responsabilidad estos casos. Ya hay unos, ¿cierto? Ya verificamos unos en el Código Penal, ¿cierto? Entonces, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. El artículo 32 del Código Penal, ¿cierto? 32. Ausencia de responsabilidad. Bueno, aquí hay bastantes. Elementos de caso fortuito y fuerza mayor. Bueno, aquí también está. Aquí también está. Elementos de caso fortuito y fuerza mayor. Quiero verificar si ya estamos al 100 de este tema. ¿Qué es caso fortuito? Y un ejemplo. Caso fortuito y un El ejemplo. caso fortuito es algo como que tenga que ver con fenómenos naturales, por ejemplo, deslizamientos, que no puede uno llegar por ese tipo de situación. Bueno, ¿y fuerza mayor cuál sería? La de Dios. Entonces, bueno, él estaba diciéndolo, pero estaba encasillándolo mal. ¿Sí? El caso fortuito es la mano del hombre. Lo que La mano no del se hombre. puede evitar. Entonces, es la mano del hombre. Es algo que no podemos saber qué va a suceder, ¿cierto? Pero si supiéramos, lo podemos evitar. Lo podemos evitar. Esta es la mano del hombre. Ahora vamos a la fuerza mayor. Es la mano de Dios. La mano de Dios no podemos saber qué va a pasar. Y si supiéramos qué va a pasar, no lo podemos controlar. Ya se pasa de las fuerzas de nosotros. Es una fuerza mayor. Es la fuerza de Dios. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo de caso fortuito, que el carro se me quede sin frenos. Yo no sé que se va a quedar sin frenos, pero si yo supiera que se va a quedar sin frenos, o no lo ando, o lo mando a arreglar, o verifico antes de arrancar, ¿cierto? Es un caso fortuito. Si yo puedo saber qué va a suceder, lo puedo evitar. Listo. Una fuerza mayor. Va a suceder un terremoto. Es algo que yo no puedo predecir. Ni siquiera los científicos saben en qué momento. Ellos tienen una sospecha. Hay unos calentamientos, hay unas capas tectónicas. Posiblemente en este año se pueda presentar un terremoto, pero no tiene una certeza de cuándo y a qué hora, en qué minuto. No tiene una certeza nunca. No puede. Pero si supieran que va a suceder, tampoco lo pueden controlar. ¿Qué pueden hacer ellos? Nada. Si va a pasar un terremoto, va a pasar, ¿cierto? No hay una fuerza que lo pueda parar, solamente la fuerza de Dios, solamente la oración sería, porque no hay, el único que podría pararlo es Dios, ¿cierto? O un huracán. No sabemos cuándo van a ser un huracán, pero si supiéramos que van a ser el huracán, no podríamos controlarlo. O si sabemos que un huracán va a pasar, digamos, por Colombia, sabemos que va a pasar por ahí, porque los científicos dijeron que va a tomar ese rumbo, listo. ¿Qué podemos hacer? Prepararnos para soportarlo solamente, porque no lo podemos evitar, no podemos contenerlo, no tenemos la fuerza, esa es la fuerza mayor. Por favor, si quiero que recalquen esto, porque esto es fijo que sale, fijo que sale. No sale tal cual que es caso fortuito, que fuerza mayor, no, pero sale en una historia o sale en un caso de policía, un motivo, algo. ¿Qué puede salir? No sé, es que un ejemplo así.
el coronel de una regional o el general de una regional se iba a presentar a una reunión, pero su vehículo tuvo una falla mecánica, por lo cual llama y anuncia que no podrá asistir a esta, ya que es un evento de A, caso fortuito, B, fuerza mayor. ¿Cuál sería la falla mecánica? La A. Caso fortuito, un caso fortuito. La primera. La primera, eso. Entonces sí quiero que tengan claro cuál es el caso fortuito y cuál es la fuerza mayor, porque sí es importante, sí evalúan esto. ¿Listo? Ahora, la siguiente exclusión de responsabilidad. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido, ojo, válidamente emitido, por parte del titular del bien jurídico, en casos en que se puede disponer del mismo. Ojo que yo hice una aclaración la vez pasada, quienes no pueden tener consentimiento. Entonces, el consentimiento es que hay un señor, yo vuelvo a colocar el mismo ejemplo, hay un señor que ya está sufriendo mucho con una enfermedad, es una enfermedad degenerativa, ya no tiene cura, no tiene cómo mover los brazos, las manos, ya no puede. Entonces le pide a su esposa que por favor le dé un veneno para morir. Pero su esposa tiene miedo porque si ella le da el veneno, a ella la pueden capturar y la pueden por homicidio, ¿cierto? Pero él le dice, bueno, hagamos un video donde yo explico que yo le estoy pidiendo a usted que me dé el veneno, porque yo me quiero morir, pero no puedo, no tengo cómo hacerlo. Entonces, hacen el video, ella le da el veneno, él se muere. Cuando vienen y verifican que él murió envenenado, ella va a mostrar el video, mire, es que él quiso y él me pidió, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber una excluyente responsabilidad, porque está el consentimiento de la persona que va a sufrir el hecho. Él quería. Pero ojo que esto no aplica para relaciones sentimentales, sexuales con menores de edad. No aplica, no aplica. Es que ella quiso, ella me buscó, ella pagó, ella fue la que me recogió, ella fue la que me dijo, ella fue la que me tocó y no aplica, no aplica el consentimiento. ¿Por qué? Sobre todo si es menor de 14 años, sobre todo. ¿Por qué? Porque tiene una condición de inmadurez psicológica, es inimputable, no puede tomar esas determinaciones. Profe, es que eso ya se ve como grande, ¿no? Es que eso ya toma, ya sale y bombea y todo. No importa, no se puede, no hay un consentimiento. Listo. Se obra en estricto cumplimiento un deber legal. ¿Cuál es ese? El ejemplo que yo siempre le he dado es. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál es este? Mire, esta ausencia de responsabilidad que dice, cuando se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. ¿Cuál es el ejemplo que yo siempre le he dado de ese, de cumplimiento de un deber legal? ¿Se acuerdan, no? Si un policía va, encuentra un atraco, ¿cierto? Un atraco, y en el momento el bandido voltea a mirar al policía con el arma en la mano, a accionarla hacia él, y el policía lo agarra y le dispara, le pega, ¿cierto? Le impacta, y la persona cae y muere. ¿Es homicidio o no es homicidio? No. ¿No? Ávila, ¿qué dice? Ávila, ¿es homicidio o no es homicidio? Profe, repítame la pregunta, por favor. Mire, el caso usted va. Bueno, el policía va, se encuentra un atraco. El bandido que está ahí, la persona delincuente, toma el arma y la apunta hacia el policía. El policía agarra y le dispara. Le pega, bueno, digamos un solo tiro, un solo disparo, ¿cierto? La persona cae y muere. ¿Ahí hay un homicidio? ¿Es homicidio o no? No, profe. No, profe, no. ¿No es homicidio? No. O sea, la persona muere, pero para la policía no es homicidio, porque fue procedimiento en defensa de su integridad más que todo. Al ver de que el ciudadano que estaba haciendo el atraco pues iba a accionar su arma también contra el policía. ¿Qué dice Anderson? No sé ¿Es si estoy homicidio errado, o no es pero para mí no es homicidio. Señor, Pues legalmente pues creería yo que sí es homicidio. Ya vendrían a ver esta modificación para ver si
Listo. ¿qué lo? Lo exoneran. Eso, muy bien. Entonces, esa es la cuestión. El homicidio sí, porque ¿qué es homicidio? Es una persona que le quite la vida a otro. ¿Ahí hay homicidio? Sí hay homicidio, pero es legal. ¿Por qué? Porque está en el cumplimiento de un deber legal. ¿Cuál deber? El deber que está en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, que es proteger a toda la comunidad. ¿De quién? De personas que estén dañando la convivencia, como ese señor que está ahí. Es un peligro para los demás, es un peligro para mí. Entonces, yo tengo que quitarle la vida. ¿Es un homicidio? Sí. ¿Es un delito? Sí. Pero no voy a responder por él. ¿Por qué? Porque yo estoy del lado de los buenos. Yo estoy del lado de la ley. Y la ley me faculta. Entonces yo estoy en el cumplimiento de un deber legal. Esto hay que entenderlo en el derecho. Que hay acciones que son un delito, pero si se hacen desde el Estado hacia allá, desde el gobierno hacia allá, desde las instituciones hacia allá, en cumplimiento de las normas, no se vería como un delito. Sí es el delito, pero está excluido de él. ¿Sí? Básicamente las instituciones o el Estado tiene que a veces hacer cosas que normalmente los ciudadanos no podrían hacer. ¿Para qué? Para mantener un orden. ¿Cómo qué? Quitarle la vida a una persona. Profe, pero es que el derecho fundamental de la vida, sí, sí, el derecho fundamental, pero recuerde que los derechos no son absolutos. Los derechos pueden condicionarse. Entonces yo le condicioné un poquitico el derecho, ya un poquitico el derecho a la vida. Lo maté, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque él se lo ganó. Yo estoy cumpliendo mi deber. Estoy cumpliendo el deber, que es proteger a los demás. Estoy haciendo uso de la fuerza legal, normal. De allá para acá, si él ataca al policía, es violencia. Si el policía se defiende o hace fuerza hacia allá, se llama uso legal de la fuerza. No es que él le pegó, no, él hizo aplicación al uso de la fuerza. Y el de allá para acá sí fue violento. Son los términos que se manejan. Y aquí sí, como dice Anderson, sí hay delito, sí hay homicidio, pero no hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque está en un caso de exoneración o ausencia de responsabilidad, que es el cumplimiento de un deber legal. Listo. Vamos para el otro caso de la ausencia o el excluyente de responsabilidad, que es sobre incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida por las formalidades legales. ¿Qué es esto? ¿Quién me puede poner un ejemplo de esto? Una orden legítima de autoridad. Para hacer un allanamiento, no. Sí, puede caber ese caso. Por ejemplo, la propiedad privada, nadie puede entrar a una casa, ¿cierto? O a violar la privacidad a las personas, ¿cierto? Nadie puede. Ah, pero es que si me dieron una orden, un papel donde dice que entre y que mire qué es lo que hay allá. ¿Listo? ¿Usted está violentando la casa? Sí. ¿Está entrando la fuerza? Sí. Pero no hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque hay una orden donde me dice que debo hacerlo. Si yo lo hiciera sin orden, como una vez que salió una pregunta que decía que el patrullero Juan Carlos sabía dónde vendían estupefacientes y él muy enérgicamente fue y se introdujo a la casa y encontró que sí había estupefacientes, es más, habían armas y había niños ahí amarrados, o sea, una cuestión de cosas, ¿cierto? Y entonces dice que él fue y los entregó a la autoridad, que si estaba bien, pues muy enérgico y muy bien por el positivo, muy bien por todo esto, pero resulta que no tenía una orden, se violentó todo el debido proceso, no tenía una orden para realizarlo, lo que él hizo fue ilegal. Ah, pero si él le dan una orden emitida, ¿dónde está? Ah, sí. ¿Que él violentó la casa, le rompió la cerradura? Sí. ¿Que él entró al propiedad privada? Sí. Pero hay una orden de una autoridad. Entonces ya es legal. Todo cambia por tener la orden digamos, de la autoridad. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, el actuar es el mismo. El delito, sí, se configura. Está típico, sí, está en la norma y se hizo. Listo. Pero ¿qué pasa? Hay una ausencia de responsabilidad porque
no va en contra del orden jurídico porque está establecido. Es un deber legal, es con una orden de una autoridad, es en cumplimiento o en defensa del Estado, del gobierno, ¿cierto? De las instituciones. Entonces se puede hacer. Tiene que enmarcarse, pero se puede hacer. Un ejemplo de esto, un ejemplo así. Si usted va en un carro por la vía, y de repente lo paran, ¿cierto? La guerrilla y le pide 16.000 pesos para poder continuar por la carretera. Eso es una extorsión. Eso es un retén ilegal. Eso es, no sé qué otros delitos podrían configurarse ahí, pero prácticamente es una extorsión porque está diciendo, o me da o no pasa, ¿cierto? Bueno, usted le paga los 16.000 pesos y sigue su camino. Listo. Ahí se configura un delito. Pero en el otro lado no se configura el delito, porque es contribuir. ¿Qué es? Usted va por por la carretera, se encuentra un peaje, le piden 16.000 pesos. Si no los paga, no pasa. Es casi la misma acción, pero es legal, porque está establecida una norma. ¿Y para qué se utilizan esos fondos? Ahí viene la cosa. ¿Para qué se utilizan los fondos? Se utilizan para contribuir en el arreglo de la carretera. Ya es legal. En cambio, en el otro no. En el otro no. En otro caso, además que no está establecido. Entonces, las cosas cambian a partir de para qué o cómo se hace en el derecho. Listo. Ahora el otro. Se obre el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Bueno, un ejemplo de estos. Él me dice, yo lo he dicho muchas veces. Estos ejemplos ya deberíamos, profe, yo ya me acuerdo, porque esta clase yo la he dado como dos veces. Bueno, lo de Código Penal, 2 veces la he dado. Entonces, ya tendríamos que estar así volando. Bueno, en el ejercicio de un derecho o de una actividad lícita, resulta que hay dos, no sé cómo se llamaran, bueno, de lucha libre, ¿cierto? Dos deportistas de lucha libre, y están peleando. De repente uno le pega con el codo al otro en la mandíbula, lo hace caer y le pega otro golpe en la sien y la persona muere. No sé, le pega 2 golpes y la persona muere. ¿Hay un homicidio? Sí, porque esta persona le quitó la vida a esta persona. Sí hay homicidio, sí es un delito, sí hay homicidio. Pero resulta que, ¿cómo fue que sucedieron los hechos? Pues es que los dos estaban luchando en un deporte. Entonces, ¿hay responsabilidad penal? No hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque es una actividad lícita. Un deporte es una actividad que está reglamentada, es lícita. Los dos sabían que podían suceder cosas, sí, y pues estaban realizando la actividad, lamentablemente uno perdió la vida. Ya. Ahí no hay responsabilidad penal. ¿Se configura el delito? Sí, porque una persona le quitó la vida a otra. Sí hay homicidio. Pero ¿responde? No responde penalmente. No responde penalmente. Porque están en cumplimiento de una actividad lícita. Están realizando un deporte, una actividad lícita. ¿No? En el ejercicio de un derecho. ¿Qué ejemplo podemos colocar del ejercicio de un derecho? Bueno, por ejemplo, en esta sería el derecho al deporte, ¿cierto? En otra sería, ¿cuál es el otro ejemplo de ejercicio de un derecho? Bueno, no sé. Aquí, pero es que ya me meto con la legítima defensa. Que alguien lo va a afectar a usted y usted defiende su derecho y, pues, lamentablemente, pues, al defenderse le quita la vida. Pero usted está cumpliendo o haciendo cumplir el ejercicio de un derecho suyo. Lo está protegiendo. Aquí también podría ser, bueno, derecho a la educación, derecho al deporte, derecho a la cultura. En cualquier cuestión de estas, y lamentablemente se ocasiona algo, verifican cómo ocurrió. Van a decir, no, pues es que él estaba haciendo una actividad lícita, él estaba en cumplimiento de esto, pues no tiene responsabilidad. ¿Listo? Se obre por necesidad de defender un derecho propio o ajeno, contra injusticia, agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Aquí. Entonces, la señora que su esposo cada 8 días llega borracho y la golpea, la vuelve nada, ¿cierto?
Bueno, pero es que este se me mete por el otro lado. Bueno, y esta persona un día le estaban pegando, ella agarró y le pegó a su marido también. ¿Configuró un delito de lesiones personales? Sí, del hombre hacia ella y de ella hacia él. Sí, lo hizo. Pero ella puede decir, bueno, pero es que mira, me estaba pegando mucho y yo sentía y me defendí. Puede verse una exclusión. Defender un derecho propio o ajeno, una agresión. Hay una muchacha que la tienen su marido con un arma de fuego en la cabeza. Él le dice que la va a matar. Matar. Y ya sabemos que sí. Es más, el man saca el arma y hace un disparo al aire. Ahí al cerquita de la señora. Dice que la va a matar. Ya sabemos que el arma funciona, que sí dispara. Ya sabemos que él está, digamos, con la intención plena de matar. Hicimos todo, hablamos con él, tratamos de, pero no. Y está ahí. ¿Qué es lo que toca? Defenderle la vida a esa persona. ¿Qué hacemos? Un francotiro o una persona digamos, le dispara certeramente a el secuestrador en la cabeza. ¿Le quitamos la vida? Sí. ¿Fue un homicidio? Sí. Pero fue para defender a la señora esposa que tenía ahí, a la mujer, que él lamentablemente la iba a matar. Y pues no era justo que él la matara porque quería. Entonces nos tocó quitarle la vida a él porque él quería que ese día se la quitaran. Entonces se está haciendo en defensa del derecho de una persona, sea del derecho de mi integridad, de mi vida, o de otra persona, de un tercero. En ese caso, ¿el francotiro pagaría por un homicidio? No, no. ¿Pero hay homicidio? Sí hay homicidio, pero no paga. ¿Por qué? Porque está en cumplimiento primero de un deber. Una actividad lícita que él lo está haciendo y está defendiendo el derecho de una persona, de un tercero. Entonces no pagaría por homicidio. ¿Listo? Legítima defensa. Entonces, es la fuerza letal que se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión a un derecho propio o ajeno. La misma circunstancia, pero la que lo hace es la persona. ¿Sí? Yo veo que alguien viene hacia mí con un cuchillo, yo lo corro y él me alcanza a apuñalar mi brazo, yo veo que él ya viene para encima, que ya viene a agredir mi vida, mi integridad, pues yo agarro otro cuchillo y pues le gano, lo asesino. ¿Sí? Tienes que demostrarlo, tienes que demostrarlo. ¿Sí? Pero puede decir, no, pero es que si yo no lo hacía, si yo no, él seguía, continuaba y me mataba, yo tenía que defenderme, ¿cierto? Tiene que demostrarlo. Además que tiene que demostrar que cuando usted lo agredió, él ya no estaba indefenso. Tiene que mostrar todas las circunstancias. O que él todavía quería hacer el hecho. Porque si él viene y me hace una puñalada, me propina una puñalada, pero él se va y cuando él le da la espalda yo le propino una puñalada, ya no habría la agresión. Ya no sería, digamos, para repeler, ya no sería proporcional, ya no sería necesario hacerlo. Entonces ya no habría legítima defensa. Es cuando haya de legítima defensa. Profe, es que ahí dice proporcional, o sea que si él viene con un cuchillo yo no puedo utilizar la pistola. Ah, pero es que si él viene con un bate, entonces yo no puedo, yo tengo que ir a buscar un bate. Ah, es que si él viene con un palito de escoba, entonces tengo que buscar un palito de escoba. No, la proporcionalidad, yo lo he dicho varias veces, tiene que ver con la agresión que ese elemento puede ocasionar, con el daño que puede ocasionar. Si usted con un cuchillo puede matar, la pistola también puede matar, ¿cierto? Solo la diferencia que es la distancia. Si usted puede controlarlo a la distancia, pues mejor. Pero si ya él viene inminente y ocupa su zona de seguridad, me tocó matarlo, ¿cierto? Entonces, la proporcionalidad no es tanto que sea la misma arma, es el daño que puede ocasionar. El daño que puede ocasionar. Profe, pero es que ellos estaban a 50 metros y estaban tirando piedra y la piedra mata. Y entonces yo le hice un tirito y se lo pegué en un pulmón. Pues resulta que ahí sí se virtúa un poquito las cosas, porque la piedra sí mata, pero a 50 metros, a 100 metros, yo cuando la veo en el aire yo puedo correrme. Pero si yo le hago un disparito, la persona no alcanza a verlo. Y si lo alcanza a ver, no es capaz de correrse. No alcanza. Entonces no es proporcional ahí, en ese momento.
tenemos que verificar la circunstancia para poder ver esto, la proporcionalidad, ¿cierto? Pero no es que tenga que ser el mismo tipo de arma, pero sí necesita emplearse el tiempo necesario que sea de verdad, que no haya otro medio, y digamos, la agresión que ocasiona. Es que no, es que si él me viene con un palo, pues ¿para qué voy a sacar la pistola? Porque la pistola mata, el palo, bueno, bien puesto en un lugar, mata también. Pero es que yo tengo mis brazos, yo puedo defenderme, yo puedo colocar mi brazo para cubrirme. Entonces no habría tanta necesidad, ¿cierto? Ahí estaría el bastón. Bastón tonfo. Sí, señor. Entonces, ahí sí sería proporcional. Ah, pero es que si él viene con un machete, y de repente yo reacciono, impulse la mano y me corto la mano y viene otra vez con el machete, ay, pues pégale su tiro de una vez, hágale un disparo. ¿Por qué? Porque es que ese machete mata. Y él ya está en pleno contacto, ya está dentro de su área de seguridad. Entonces, ya, o es la vida de él o la vida mía. Pues, mátelo, ahí es proporcional. No, profe, pero es que una pistola es de fuego y yo no sé qué, y el machete no. Entonces eso no es proporcional. Sí es proporcional porque ambos son letales. Ambos son letales. Además que pues, esto en la ley, en la resolución 02903, dice que es ponderativo. Los procedimientos de policía o el actuar de policía es ponderativo, según la capacitación que haya tenido en transcurso, en trasegar de su carrera. Entonces es ponderativo, él es idóneo en decir, en este momento ya no puedo utilizar tonfa, en este momento tengo que utilizar arma de fuego inmediatamente. Entonces lo puede realizar y hace el informe y lo estipula. Y haciendo una ponderación y viendo que se había violado mi área de seguridad y que siendo un arma letal como ese, digamos, tipo machete, ¿cierto? Yo hice uso de los medios que fui dotado, ¿cierto? Ahí está la legalidad, que es mi arma de dotación, y siendo una agresión letal, pues yo utilicé mi medio de agresión letal también, para reducirlo, que es mi arma, y estaría adecuado. Bueno, todo esto tiene que ver con la legítima defensa también, pero aquí es pues más las personas que no tienen que ver con arma de fuego y esto, ¿no? Pero si una persona lo van a atracar y ya es inminente que lo van a asesinar, lo van a agredir, pues él puede utilizar un elemento para defenderse. Y es legítima defensa. Aquí lo que hay una película que explica muy bien esto de la legítima defensa, donde el protagonista encontró a un hombre dentro de su casa robando y el hombre le lanza un cuchillo y quiere lesionarlo. El protagonista se defiende, pero ya el delincuente comienza a correr. Entonces el protagonista saca un bate y el ladrón sale de la casa, sale de la puerta de la casa. Y en ese momento el protagonista le pega un batazo en la cabeza. Resulta que el ladrón cayó y muere. Entonces, el protagonista se defiende y dice que es legítima defensa, que él estaba en su casa y que el ladrón entró hasta su casa a agredirlo y a robarle, ¿cierto? Pero resulta que una vez que el delincuente ya no quería accionar más, o sea, ya no quería estar más en conflicto, sino que salió corriendo, ya no era necesario hacerle nada, porque ya se iba a ir. Profe, pero es que se me iba a robar la olla, no, se me iba a robar el celular. Pero ahí estaba delicado, o sea, delicada la cuestión, porque él murió y quedó el cuerpo por fuera de la casa, por fuera de la casa. Y el golpe fue por la espalda. Y ahí no podría colocarse una legítima defensa. Es complicado, no se puede, realmente no se puede. Tendría que, no sé, iba a decir alguna locura, pero no. Ya no se puede, ya está fuera de su casa, ya no se puede. Entonces, sí hay que ver, la legítima defensa es una exoneración de responsabilidad, pero esto lo verifican con la reconstrucción de los hechos. Fiscalía, ¿cierto? Verifica todo esto. Entonces, ya es, digamos, es excepcional. Por eso ahí dice, se puede ejercer la forma
la fuerza letal de forma excepcional para defender un derecho fundamental que es la vida, la integridad de esa persona, que el otro la quiere dañar y pues la víctima le gana. Ya, esa es la legítima defensa. Ahora, en caso del ejercicio de la legítima defensa, privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar en estándar de proporcionalidad, en el elemento de racionalidad de la conducta. Eso es lo que estaba diciendo ahorita. Entonces, por eso a mí me gusta siempre que veamos los parágrafos, porque los parágrafos hacen aclaraciones, cosas que son muy importantes y que salen en preguntas. Siempre los parágrafos salen en preguntas. No sale el artículo, sale el parágrafo. Entonces, aclaración. Allá decía que sí se puede utilizar la fuerza, ¿cierto? Pero acá en el parágrafo dice, oiga, tiene que ser proporcional y racional. Sí. Ay, profe, entonces no voy a poder hacer nada porque ahí dice que es proporcional y que es racional. Sí, pero oiga, es que es racional que usted se defienda y lo van a asesinar. Pues primero pago abogado a que me lloren, ¿cierto? Racional, algo racional. Proporcional. Ah, es que él tenía un cuchillo mata. Yo también me defiendo. Yo hago la ponderación y digo, ay, esto mata, ya está muy cerquita, pues yo utilizo lo que mate. ¿Ya? No, que son diferentes, que el uno vuela y que el otro es con la mano. No, mata, es lo mismo. Lo importante es el resultado. Mata. Si la de él mata, pues la mía también mata. Listo. O asesina, ¿no? Digámoslo en términos más técnicos. Así como muy coloquial. Es, sí, asesina, quita la vida. Listo. Fíjate, se obra por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera. Bueno, esto es parecido al otro caso. Estamos protegiendo el derecho de la vida de una persona y pues nos toca quitarle o digamos, restringirle un derecho a otra persona. Ah, es que tocó que restringirle el derecho a la vida. Tocó, ¿cierto? ¿Para qué? Para proteger el derecho propio o el de una persona, de un tercero. Esto, el que exceda los límites propios de los causales consagrados en los numerales procedentes que incurra la pena de no menor de esta parte. Bueno, esto ya es más técnico. Se obre bajo insuperable coacción ajena. ¿Quién se acuerda de este ejemplo que yo di? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Coacción ajena. ¿Qué es? ¿Qué es coacción ajena? Porque resulta que bueno, y coloco el mismo ejemplo. Me secuestran, en este caso vamos a poner a mi hermana. Me secuestran a mi hermana. Entonces, en un video muestran cómo están violando a mi hermana. Y me dicen que si yo no les ayudo a pasar no sé, un camión lleno de coca, pues la van a seguir violando y la van a matar. Yo no sé dónde está mi hermana. Yo no sé en qué lugar pueden estar ellos, ¿cierto? Y yo tengo miedo de que le sigan pasando muchas cosas a mi hermana. ¿Qué hago yo? Los ayudo. Resulta que la vuelta o el ilícito, el delito, se cae. Nos capturan. Digo, venga, pero es que mire, yo lo estaba haciendo era por esto. Es difícil de demostrar, porque todos van a sacar allá a tratar de demostrar esto. Pero sí se puede. Decir, es que yo una coacción, mire, estos son los videos donde le estaban haciendo daño. Es más, le dijeron que me le iban a cortar por pedacitos y me le iban a mandar si yo no los ayudaba. Entonces, si tiene una coacción de otra persona, tiene como, digamos, un intimidante de otra persona que me está haciendo que yo realice esto. Eso me va a poder demostrar que yo no soy culpable del todo. Y pues la idea aquí de los exonerativos de responsabilidad es que usted no pague nada, o sea, no tenga prisión por esto, salga exonerado, ¿cierto? Y yo voy a demostrar, no, es que me estaban obligando. Prácticamente lo que dice ahí es, cuando lo obliguen, pero tiene que ser obligado en serio, de verdad. Una coacción ajena, pero que sea algo de verdad. Entonces, ay, es que él me dijo que si no, entonces
me perseguía. No, o sea, tiene que ser algo demostrable y tiene que ser algo muy serio. ¿Listo? Se vuelve impulsado por miedo insuperable. ¿Cuál es el ejemplo de este? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? ¿Nadie? Están como muy calladitos hoy. O es que esta clase la dimos hace mucho tiempo y ya no nos acordamos de nada, ¿cierto? Bueno, el miedo insuperable es esa persona que de verdad en ese momento trató de salir de esa situación, ¿cierto? Y no sabía cómo hacerlo. Vuelvo a traer es que el de la mujer se puede colocar para varias circunstancias. Cambian unas cositas, pero el marido siempre llega a golpear, siempre. Es más, la última vez sacó un cuchillo y le pegó una puñalada en cada brazo, ¿cierto? Y le rayó la cara. Y le dijo que la próxima vez que ella no hiciera caso o que no estuviera o no tuviera la comida cuando él llegara, la iba a matar. Ella ya tenía la amenaza, ¿cierto? Ya tenía eso ahí recurrente. Y llegó y comenzó a discutir. La golpeó y se fue para la cocina a buscar un cuchillo. Resulta que él llega con el cuchillo, pero su esposa le pega con la lámpara, no sé, con algo desde el cuarto, en la cabeza. Y ella tiene miedo de que ese hombre se levante y otra vez y le pegue, y entonces ella le pega 3, 4 veces. Bueno, digamos 2, para no ser exagerados. 2 veces le pega en la cabeza, para que él no se levante a golpearla y sale corriendo. Resulta que con esos 2 golpes el hombre murió. Ahí, bueno, profe, pero eso te parece a la preterintención. Sí, sí, pero acá también nos sirve para este ejemplo. ¿Por qué? Porque ella tenía tanto miedo de que ese hombre la matara, que ella lo que trató fue rápidamente pegarle para salir de esa situación, ¿no? Ella tenía mucho miedo. En ese momento no medía eso, lo que quería era parar la agresión de ese hombre. Entonces, hay un miedo insuperable. Si lo demuestra, también es un poquito complicado demostrar eso. Pero si se demuestra, exonerativo de responsabilidad. No pagaría por ese homicidio. ¿Hay homicidio? Sí. ¿Paga? No. Porque está exonerado de responsabilidad. Listo. Se obre por error invencible. ¿Quién se acuerda del ejemplo del error invencible? Bien, ¿nadie? Decíamos que hay un patrullero que el servidor es muy, muy bueno y él, pues, piensa mucho en las personas y es muy creyente y él cree que el suicidio es muy malo, ¿cierto? Y de repente va patrullando y se encuentra que en un puente hay un señor que se va a tirar del puente. Él llega y sube rápidamente hasta el puente y le dice al señor que no se tire, pero el señor ya se va a soltar el puente, ya se va a soltar. Entonces el patrullero no quiere que él muera y que quede penando, ¿cierto? Él dice, voy a salvarlo. Y se lanza a agarrarlo. Resulta que cuando él se lanza a agarrarlo, lo que hace es que medio lo toca y el señor se cae al vacío. ¿Él lo quería matar? No. ¿Pero lo lanzó al vacío? Sí, por un error. Lo lanzó al vacío. Sin querer. Él quería hacer algo bueno, pero, digamos, resultó haciendo algo malo. ¿Pagaría por ese homicidio? No, tiene que demostrarlo, tampoco es tan fácil de demostrar. Pero sí, hay un video donde muestra que él se lanzó a agarrarlo y de repente el señor cayó, ¿cierto? Un error invencible. Ya después de que el señor iba, ya no había cómo tomarlo. Ya, un error invencible. No pagaría por eso. Se excluye de responsabilidad. Bueno, esto de que si el error fuera vencible, sería punible. Bueno, esto ya es más técnico, más técnico. No nos vayamos tanto a los ejemplos de esto, es más técnico. ¿Quién tiene que demostrarlo? La defensa y tiene que demostrarlo la fiscalía, sobre todo la fiscalía. ¿Por qué? Porque si la fiscalía no alcanza a demostrar que usted es culpable, pues usted es inocente. No, es que todos sabemos que es culpable, pero si no lo demuestra, no es culpable, es inocente. Ese es el indúo pro reo, ¿cierto? Pues todo va a favorecer a, digamos, a quien está ahí acusado o imputado de los cargos, a quien está ahí que se está señalando que es.
pero si no le demuestran que es realmente, pues le va a favorecer principio de favorabilidad, no principio de presunción de inocencia, perdón. Y va a decir, no, esto, no me demostraron que soy culpable, soy inocente. Listo. Ahora, error invisible sobre una circunstancia, bueno, no aquí. Vamos a otro artículo. Dice, adiciónese a la ley 599 del 2000, el artículo 33A. Y el 33A dice, medidas en caso de declaratoria de inimputabilidad, en los casos de declaratoria de imputabilidad por diversidad sociocultural o de inculpabilidad por error de provisión, ¿de qué? Provisión culturalmente condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Pues la inimputabilidad, nosotros habíamos hablado que había una circunstancia, ¿cierto? ¿Qué decíamos? Que inimputable es la persona que no logra comprender la ilicitud del hecho que está ocasionando. No logra saber la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Que esté ahí en la norma de escrito. Homicidio es quitarle la vida a otra persona. Hurto es el que se apodere de las cosas de los demás. Algo así, ¿cierto? Eso es tipicidad, que esté escrito en la norma. ¿Ilicitud qué es? ¿Qué es la ilicitud? O la antijuricidad. ¿Antijuricidad qué es? Que vaya en contra del orden normal, que vaya en contra de la convivencia, que vaya en contra de las normas de las leyes establecidas. Entonces, pues, si ya está escrito en la norma que no se debe hacer y usted lo hizo, pues va en contra de esa norma, ¿cierto? Antijuricidad, ¿cierto? Y después va a venir la culpabilidad, es si usted quiso hacerlo o no quiso hacerlo, o por descuidado pasó, ¿cierto? O usted quiso hacer algo más chiquito y se le fue la mano. Entonces, esa es la culpabilidad. Esas son las tres cosas para verificar. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Esto es lo que van a verificar para decirle a una persona, sí, era típico, usted actuó contra la norma y usted quiso hacerlo, pague condena de tanto, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que hay unas personas que no le puedo dar culpabilidad, porque esas personas no tienen la condición para poder dar culpabilidad. ¿Cómo qué? Como un menor de edad, un niño. Él es una persona inmadura, es una persona que no tiene fundado quién en realidad es. Además, a veces ni los mayores saben quiénes son. Pero los niños más. Los niños no, un día quieren ser Superman y otro día quieren ser Batman. Un día les gusta el fútbol, otro día les gusta el básquet. Un día se dejan convencer por sus primos de ser rockero, otro día se dejan convencer por sus primas de gustarle el reggaetón. Entonces, no tiene una estabilidad emocional, psicológica y no sabe determinarse, no sabe controlarse. Esa persona, por esa inmadurez psicológica, no va a responder. Ah, profe, pero es que hay unos que sí saben lo que es. Sí, pero está dentro de la edad que está establecido que es inmaduro. Y si es inmaduro, no responde. Listo. ¿Qué sucede acá? La diversidad sociocultural. Hay una persona de una etnia que es, bueno, digámoslo, un indígena que nunca ha salido de allá de la selva, de la sierra, nunca ha salido allá, nunca ha salido del desierto allá, Guayú, nunca ha salido, ¿cierto? Esa persona pues no comprende que hay una ley donde dice, venga, mascar coca está prohibido. Listo, él no sabe que existe esa ley. Listo. Otra cosa, él en su etnia todos mascan coca. Pues para él, moralmente, eso está bien. A todos mascan, ¿no? Normal. Él no va a saber que afuera mascar está en contra de la sociedad. Entonces no sabe la antipublicidad. Bueno, listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, como él no sabía que existía y no había antipublicidad, pues él, por su cultura, lo realiza. ¿Quiere hacerlo? Sí, él quiere mascar coca. Pero ¿qué sucede? Que él no entendía esto. Ay, profe, pero no conocer la norma no lo exime de responsabilidad. Para las personas que estamos en sociedad. Pero a ellos sí, por la condición diversa. Esa condición de estar en una burbujita que nunca le permitió observar esto. No, pero es que yo ando en una burbujita también, yo no me entero de nada. Sí, pero es que las leyes se promulgan 6 meses, ¿cierto? Se difunden en medios de televisión, en redes sociales, en carteleras, se hace una pedagogía. No, pero yo nunca escuché esa ley, pero tendría que haberlo hecho. Entonces, sí, respondo, aun cuando no sepa la ley.
Pero ellos, las personas de las etnias, no responden por eso, por la diversidad sociocultural de ellos, porque ellos están allá en su resguardo y en su resguardo moralmente eso no es malo. ¿Listo? Culturalmente condicionado. ¿Listo? Bueno, ¿qué más son inimputables? Las personas que tienen problemas, digamos, mentales, como, sí, las personas, no sé qué palabra, bueno, tienen una condición, una discapacidad mental, que pueden ser que ven cosas o que no están situados en tiempo, modo y lugar. ¿No entienden? Están dementes, están, bueno, no sé, locos. Esas personas no responderán, ¿sí? Por la norma lo dice. Psiquiátricos. Sí, psiquiátricos, pero ya tiene que ser demostrable y tiene que estar, es que hay psiquiátricos de todas las cuestiones y hay unos que no están centrados en modo, tiempo y lugar, en las tres esferas del conocimiento. Si no están situados ahí, sí son inimputables, pero si están situados, también todavía tienen una culpabilidad. Entonces, si ellos saben, digamos, en qué lugar están, saben qué tiempo es y saben qué deben hacer y qué no deben hacer. Ah, no, que a raticos me siento diferente. No, tiene que demostrarse esto. Y tiene que estar prescrito, ¿cierto? Anteriormente por una persona especialista en esto. ¿Sí? Pero no quiere decir que yo voy entonces un mes antes y le digo al doctor, escríbame esto y esto. Ya, y me preordené para poder hacer un hecho. Tampoco, esto es una circunstancia que se puede observar, porque hay unos exámenes y hay unas verificaciones. Listo. Ahora, ¿qué otros? Hay unas personas que tienen unas condiciones diferentes mentales, pero no son dementes, es que esa palabra está mal dicha, no me acuerdo ahorita. Pero no tienen una discapacidad mental así, tienen es cognitiva. ¿Como cuáles? Los autistas, los Down, ¿cierto? Esas personas que tienen otra condición de pensamiento y sobre todo social. Hay unos que son muy inteligentes, los autistas, ¿cierto? Son muy inteligentes, pero no son sociables. Esas personas tampoco comprenden mucho, digamos, qué se debe y qué no se debe hacer en la sociedad, pues serán inimputables. Imputables. ¿Cuál otra cuestión? ¿Cuál otro será inimputable? Bueno, yo creo que básicamente son esos. Listo, entonces esa es una exoneración que sean inimputables. Vamos a mirar acá. En caso de que aplicarán las acciones sustitutivas, listo. El gobierno reglamentará y proveerá los programas de pedagogía y diálogo. Estos deberán respetar la diversidad sociocultural. Bueno, acá dice que tienen que algunas culturas, etnias que sí salen a la sociedad, toca darles instrucción de esto, de la norma. Por ejemplo, por allá en el año 2000 se tradujo no fue antes, la Constitución, como en el 95, 96, 95, se tradujo la Constitución del 91, la Constitución colombiana, en lengua nativa, para explicarle a las personas cuál era la ley que teníamos nosotros, porque ellos tienen la ley madre, ¿cierto? Que es la que manejan ellos tradicionalmente. Entonces se les explicó cuál era la Constitución y se les tradujo. Esto lo tiene que hacer a través del gobierno nacional, a través de algunos programas y a través de unos ministerios. Sobre todo, ¿cuál ministerio? El Ministerio del Interior. Es el que maneja siempre programas que tienen que ver con población vulnerable. ¿Listo? Artículo 5. Modifíquese el artículo 37 de la Ley 599 del 2000, el cual quedará así. Entonces, la pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas. Listo. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 60 años, excepto en los casos de concurso. Aquí subirá un poco, pero la pena máxima es de 60. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto de las leyes en el presente código. Listo. Entonces dice, la detención preventiva no se reputa como pena. O sea, está con una medida cautelar, todavía no es una pena, todavía no es sentencia. Pero, sin embargo, mire el conector que está acá. Están diciendo que no es, que ese tiempo no vale para la pena. O sea, que no está cumpliendo pena ahí. Listo. Pero, sin embargo,
En los casos de condena, el tiempo cumplido bajo estas circunstancias, o sea, mientras la medida cautelar, se computará por parte cumplida la pena. ¿Qué quiere decir? A usted lo capturaron y demostraron que usted podía o seguir realizando el delito, o entrometerse en la investigación, o reiterar el delito o volver a lastimar a la víctima, o que usted es un peligro para la sociedad. Listo. Demostraron eso. Entonces hicieron la solicitud de medida de aseguramiento, una audiencia. Y le dijeron, el señor fiscal, señor juez, bueno, el fiscal es el que pide, señor juez, esta persona no es apta para que esté en este momento en la calle mientras le seguimos la persecución investigativa. Llevémoslo a un centro de reclusión. Bueno, en estos tiempos se llevan a las estaciones de policía. Y esa persona queda privada de la libertad en ese momento, pero no está pagando una pena, no está pagando una sentencia. No hay un acto administrativo donde esté firmado por un juez que diga que ya está pagando un tiempo. No, eso es lo que dice al principio. No se reputa como pena, no es una pena. Listo. Sin embargo, cuando ya le investiguen todo, pase. Bueno, ya pasamos ahí la legalización de captura, imputación de los cargos, solicitud de medida de aseguramiento. ¿Listo? Que se abran garantías. Después sigue acusación, después sigue preparatoria, después sigue juicio oral, ¿cierto? En juicio oral le dicen sí va a pagar una pena de 5 años, ¿listo? Y le hacen la lectura, luego la lectura, ¿cierto? En ejecución de penas. Listo, y le dicen, bueno, le hicimos la lectura y ya usted va a pagar 5 años. Ah, yo llevo 1 año en una estación de policía, en la cárcel, pero todavía no tenía pena. Listo, ahora sí viene. Sin embargo, ese tiempo que él duró en la cárcel o que duró en una estación de policía privada de la libertad, se lo restan a los 5 años que le dieron de pena. Eso es lo que dice. Profe, ¿por qué le dan tantas vueltas? Me dicen que no, y después me dicen que sí. Así es la ley es así, la norma siempre aclara las circunstancias antes, durante y después. Pero es decir, el tiempo que dure privado antes de que le dicten, de que lo condenen, que le dicten una pena o una sentencia, se le restará el tiempo que le digan en la pena. Ya, eso es todo. Listo, artículo 6. Modifíquese el artículo 42 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así. Artículo 42. Destinación. Los recursos obtenidos por concepto de recaudo voluntario o coactivo. Es coactivo, que usted no quiere pagar y pues le quitamos las cositas o la plata donde la tenga, ¿sí? Hacemos un procedimiento administrativo y lo embargamos y le quitamos las cositas. Listo. De multas, ingresarán al Tesoro Nacional con imputación al rubro destinados a la prevención del delito, ¿cierto? Esto tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con esto, digamos, volantes, publicidad, cosas que se hacen para prevenir un poquito el delito, ¿listo? Y para el fortalecimiento de la estructura carcelaria. Entonces, necesitamos más seguridad, necesitamos más cámaras, necesitamos unos arreglos para el establecimiento, ¿cierto? Bueno, entonces este rubro o esta plata, este dinero, pues va a ir destinado allá. Se asignará el nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho en el fondo, el del Fondo Cuenta Especial. Va a tener aparte, ese dinero aparte. Estos recursos podrán cofinanciar la infraestructura y dotación de centros penitenciarios. Bueno, digo, este dinero va a apoyarse para mejorar las cárceles y carcelario en todo el territorio nacional. Parágrafo. El procedimiento administrativo de cobro coactivo por concepto de multas será de responsabilidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Listo. Artículo 7. Modifíquese el artículo 58 de la ley 529 del 2000. Profe, pero ¿por qué no derogaron? Ya sabemos que es derogar, ¿no? Y que es inexequible, ¿no? Bueno, vamos a volverlo a decir. Inexequible. Que la Corte Constitucional dice que va a estar violando la Constitución y ya no va a valer nada. La quitamos, la eliminamos, la suprimimos, la anulamos. Ya no sirve para nada. Ya no hay nada. Porque va en contra de la Constitución. Derogado. Salió una ley mejor. Bueno, puede ser una ley que la cambió, ¿cierto? Yo lo ponía en ejemplo de los novios. La niña tiene un novio, pero el novio está tacañín, el novio es grosero,
el novio es muy coqueto, el novio es impuntual, el novio es grosero y el novio pues le escribe cosas muy bonitas a otras mujeres. ¿Sí? Pero llega otro muchacho y el muchacho sí quiere ocupar el puesto y el muchacho se porta bien, es serio, es responsable y quiere un futuro con ella. Además que aporta financieramente, que también es importante. Ella dice, este como que ya no me está sirviendo, pero este como que lo veo buen candidato. Vamos a derogarlo. Y le dice, le cancelo su contrato, usted ya está listo. Ahora llega el nuevo y este va a ser el que va a estar vigente. Usted quedó derogado. Y ya, eso sucedió. Entonces, esa lección es en términos de derecho. Esto no es que ella quiera cambiar ni nada, porque ella está verificando en derecho si le sirve o no le sirve la circunstancia. Listo. Profe, ¿por qué no derogaron la ley y sacaron? Porque es que esta 2197 no es un nuevo código penal, no es un nuevo código de procedimiento, simplemente unos apartes. Profe, pero son muchos artículos que modifican. Sí, pero son aclaraciones, además que no hace solamente del Código Penal, hace aclaraciones del Código ¿qué? Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana y hace otros apartes de lo que tiene que ver con el procedimiento también penal, ¿cierto? Entonces, no lo rutaron por ese lado, sino que hicieron unas aclaraciones en esa misma ley. Y pues como esa ley habla de la seguridad ciudadana como tal, globalmente, pues se lo puede hacer. Listo. Ahora artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a dar más sanción. Que si usted pagaba un añito, pues ahora va a pagar 3. Que si usted pagaba 50.000, pues ahora va a pagar 500.000. Así. ¿Para qué? Pues para que le duela y para que no lo vuelva a hacer. ¿Cierto? O porque es que estamos viendo que como que están pagando muy poquito y entonces vuelven y salen a lo mismo. Entonces vamos a ser un poquito más severos. Eso es lo que hace la norma. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias de mayor punibilidad? Entonces, dice que esto dice que son mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Listo. Aquí este es el estudio que va a hacer el fiscal, el defensor y el juez. Listo, de la situación. Pero, ¿qué va a agravar? ¿Qué va a agravar esa pena? ¿Quién la va a subir? Mayor punibilidad. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividad de utilidad común, o sea, para todos, ¿cierto? O desactivación de necesidades básicas de una colectividad. O sea, usted está dañando algo que es para todos, que es para la sociedad. Eso lo va a hacer que, aun cuando, digamos, el delito sea daño en bien ajeno o daño, ¿cierto? Pero es que sea algo que va a utilizarse para toda la sociedad, pues va a ser un agravante y esto le va a perjudicar, va a subirle la pena. Y si le colocan multa, pues va a subirle la multa. Listo. Ejecutar la conducta punible por motivo ayecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Profe, ¿qué es eso de ayecto? Ahí coloquéme. Es una cosa vil, es una cosa despreciable, es una cosa que no tiene motivo. El fútil es eso, que no tiene el por qué darse, no tiene motivo, ¿cierto? Pero aquí también dice que por recompensa. Yo no tengo un motivo por hacerlo, pero otro me dijo, venga, aquí usted no es capaz y le doy 50.000. Resulta que eso ya es un agravante. Usted lo hizo sin tener por qué, pero simplemente porque le dieron un dinero, por una promesa remuneratoria. Entonces, ya esto es un agravante. Esto le va a subir la pena. Listo. Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia, discriminación, referido a la raza, a la etnia, a la ideología, ojo, a la ideología, a la religión, a las creencias, al sexo o a la orientación sexual o alguna enfermedad o minusvalidad de la víctima. Minusvalidad de la víctima. Entonces, si se encuentra que usted asesinó a esa persona porque era travesti o transexual, o usted asesinó a esa persona simplemente porque era homosexual, o usted asesinó a esa persona simplemente porque era afrodescendiente, raizal o palenquero,
pues va a ser un agravante, ¿sí? Es que a mí me caen mal los travestis, ¿sabes? Que a mí me caen mal los homosexuales, no deberían existir. Pues tráguese esos pensamientos porque no, la norma le dice, no piensa así, elimine los prejuicios, todos somos iguales, respétele a los demás y no haga esto, porque si usted lo hace, simplemente por el hecho de esto, no solo va a pagar por un homicidio, sino que va a ser agravante, va a ser más grave la pena. Entonces, aquí la norma lo dice, va a ser una mayor punibilidad si el motivo o la razón del delito es esto. Listo. No solamente el homicidio, también lesiones personales. Entonces, si le golpea simplemente porque, que corra para allá, no sé, una palabra así, corra para allá, mariquita, y le pega, pues ya va a haber un agravante, porque usted está dañando y hiriendo al otro simplemente por el hecho de su condición, orientación o preferencia sexual o afectiva. ¿No? Bueno, 25. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso puedan resultar peligro común. Ejemplo, puede que usted utilice una granada, no sé, una granada, pues que resulta que la granada no evidencia a quién le pegó esquirlitas y a quién no. Ella cuando explota le pega a todos los que estén al lado. Entonces va a dañar a los demás. O utilizó un gas venenoso. El gas no va a decir, yo le voy a llegar a los gorditos, o yo le voy a llegar a las mujeres, o yo le voy a llegar solamente a los que sean revolucionarios y a los otros no. El gas le cae a todos. Entonces, va a resultar un daño, un peligro común, un peligro hacia todos. Esto va a ser un agravante, va a ser mayor punibilidad. Listo. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o de aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Digamos, usted fue quien ocasionó una violación, pero resulta que esa violación usted se la hizo a una niña que tenía la condición de Down. Usted dice, ya no va a saber o sea, cómo explicarle al otro que yo le hice eso. O ya no me va a decir nada porque ya no entiende. Usted se aprovechó de la condición de esa niña que no podía decir para hacerlo. Es más, usted es el tío. Dice, ella no le va a decir nada a la mamá porque yo soy el tío, ¿cierto? Se aprovechó de su posición que estaba arriba para poder hacerlo. Es más, le dijo, oye, ya estoy muy... Pero le dijo a la mamá, vaya, yo la cuido. Se aprovechó de que la mamá confiaba en usted y que la dejó en ese lugar, y ese lugar estaba dentro de la casa, y el único que podía o que decía qué se hacía era usted. Se aprovechó de las condiciones, se aprovechó del lugar, se aprovechó del tiempo que lo dejaron cuidándola, se aprovechó de que la persona era indefensa, que no podía decir nada ni poner, digamos, fuerza contra ellos. Entonces, ahí va a haber un agravante, ahí va a haber una condición que le va a subir mayor punibilidad. O que la persona sea discapacitada, que tenga, tenga una dificultad motora, no puede mover los brazos y las manos. Dice, pues, te la voy a violar, como ella no me puede empujar, no me puede hacer nada. Se está aprovechando de la condición. Esto digamos, si logran dar de que usted abusó de esa niña, o de esa mujer, puede ser hasta mujer, puede ser grande, pero está en esa condición, va a haber un agravante. Y va a haber mayor punibilidad, pues va a haber más pena. Listo. Hacer más nociva las consecuencias de la conducta punible. Entonces, aquí qué ejemplo podemos dar. ¿Qué? No sé, usted va a lanzar perdigones contra una persona o algo, y le echa veneno, o le echa ají, o le echa excremento para herir a la persona y para que se infecte. Algo así. Entonces, está haciendo algo para dañar más, para que las consecuencias sean más severas. Pues esto va a ser un agravante, un agravante. Como las minas, profe. Sí,
En las minas le echan excremento y le echan esto a los tornillos y todo eso para que, a veces le echan hasta cianuro, para que el que sea cortado con eso, pues no logre sobrevivir. ¿Cierto? Pero aquí, pues, aquí no se va, no, digamos, esta norma no se va tanto allá porque ya eso es terrorismo y esto, pero sí una circunstancia donde usted ayude a que sea más nocivo. No, o sea, ahorita no tengo pues, un ejemplo claro, pero todo lo que usted puede hacer para afectar más al otro ya es un agravante. Listo. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto a su víctima. Aquí vuelvo y el casito es, usted se aprovechó de que usted era el abuelo, usted se aprovechó de que usted era el papá, usted se aprovechó de que usted era el tío, y va a haber un agravante, ¿cierto? Por ejemplo, hay casos donde dicen homicidio agravado y calificado, entonces nosotros decimos, ¿pero por qué? Y bueno, y el otro, ¿por qué era homicidio solamente? ¿Y por qué el otro era homicidio solamente y calificado? Entonces, aquí es donde vamos a ver qué es lo que hace agravante y qué es lo que hace que sea calificado. Calificado va más que todo es cómo se empleó y el agravante en qué circunstancias y cuál fueron, digamos, lo que usted deseaba hacer. Sí, digámoslo así, son los agravantes. Aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Bueno, volvamos otra vez a la violación. Digamos que usted violó a la muchacha, pero es que la agarró y primero le cortó con la gilet las piernas, los brazos, ¿cierto? Y después abusó de ella. Entonces, hay violación, sexo carnal, sí, y después está también esto de subirle la pena porque es que usted hizo más cosas. Entonces, todo lo que usted haga también para aumentar el sufrimiento, el dolor de la víctima, simplemente por el placer de realizarlo, o bueno, así no sea el placer, pero ocasionó ese hecho y lo hizo que fuera más desagradable, pues va a tener un agravante, va a ser un motivo del por el cual va a tener mayor punibilidad, va a subir la pena. Listo. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. Bueno, aquí, por ejemplo, el caso del arquitecto que violó a la niña y él quería, con el dinero de él y con ser una personalidad, quería ocultar esto y, digamos, arreglárselas para no pagar nada. Aquí ya había una grabación, ¿cierto? Había un hecho para que se presente mayor punibilidad, para que sean más severos con él, ¿cierto? Obrar en copartición criminal. Entonces, aquí es cuando hacen el concierto para delinquir, ¿cierto? O aquí es cuando todos son coautores, ¿sí? Digamos, hurto calificado de agravado digamos, en coautoría, ¿cierto? Eso sabe, pues que todos nos arreglamos para hacer el delito, entonces me van a subir la pena simplemente por ese hecho, porque todos estábamos de acuerdo para realizar o lograr el fin de cometer ese crimen, sí, ese delito. Entonces, por obrar en coparticipación, vamos a tener agravantes, se va a subir la pena, siempre se va a subir la pena, porque no lo hizo usted solo, sino que lo hizo en grupito, siempre se va a subir la pena. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. Entonces, yo necesito expender droga, pero es que tengo un primito que él, volvamos, es down, ¿cierto? Una condición. Y yo lo pongo en la esquina y le digo que vende estos caramelos, vende estos caramelos. Entonces, cóbrelos a 2.000 o a 5.000 la bolsita esta, 5.000, y ya. Resulta que a ese muchacho lo capturan, lo encuentran que estaba vendiendo vicio, pero él no entiende qué era lo que estaba haciendo.
y dan con el hecho de que usted fue el que le dio la droga y que usted lo tenía en eso. Usted va a responder. Se lo tienen que demostrar, sí, pero usted va a responder y además va a haber el agravante que usted utilizó una persona que no entendía, que lo puso a él de escudo humano para que lo tomaran preso a él, para que tuviera problemas jurídicos él, no usted, pues va a ser un agravante. Otra. Yo necesito asesinar a alguien. Entonces yo voy y le digo a un primito que tiene 13 años, oiga, es que tiene 13 años, él es imputable. No tiene 12, vamos a ponerle, tiene 12 años. 12 años. Entonces, bueno, pues es un niño todavía un niño. Vamos, usted simplemente tiene que agarrar el arma y disparar. Yo manejo la moto. Y vamos y cometemos el hecho. Después de que asesinamos al señor, nos encontramos de frente con una patrulla y nos capturan. Entonces, usted va a decir, yo simplemente estaba manejando, yo soy mototaxi. Y el que de repente sacó un arma y yo no sabía que la llevaba era él. ¿Sí? Pero es que es un niño. Y después se va a poder demostrar que sí son familia. Y se va a poder demostrar que usted lo llamó y lo convenció para hacer el hecho. Entonces, por valerse un imputable, por valerse un menor de edad, se tiene un agravante. Además de que lo están haciendo en coautoría también, ¿no? Entonces va a ser más severa la norma con usted. Cuando la conducta punible fuera cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones. Así es que el que matamos era un fiscal. Y lo matamos porque le llevaba una investigación al patrón. ¿Cierto? Entonces ahí hay otro agravante, hay un agravante, que es por lo que hacía el fiscal. ¿Qué? Impartir justicia, perseguir, hacer la persecución investigativa, persecución judicial. Listo. Cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión, una extorsión, desde la cárcel, desde una estación de policía, con el celular, con el WhatsApp, una extorsión. Se comprobó que la extorsión la realizó esa persona y que estaba dentro de un centro carcelario, hay un agravante. Vuelve y abren expediente, vuelven y abren por esa extorsión, y esa extorsión es agravada porque además están en un centro de reclusión. ¿Listo? Cuando se produjere un daño ambiental grave. Entonces, lo que sucede con la extracción de oro, minas ilegales. Ahí hay agravantes porque muchos utilizan, digamos, el cianuro para poder sacar el oro y dañan los ríos, asesinan todos los animales y toda la fauna y toda la flora y la biodiversidad que hay en el ambiente. Por eso es un agravante. Otra cuestión, no sé, otro delito que pudiera dañar gravemente al ambiente. Digamos, el que decía, el de la granada de gas, puede ser un gas venenoso y puede contaminar. ¿Listo? Acá. Cuando para la realización de la conducta punible se hubiera utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva. Vuelve a la misma cuestión. Estamos dañando a todos, estamos dañando el ambiente a todos, al común, entonces va a subir a ser un delito calificado, ¿cierto? Y va a subir la punibilidad. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica, ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos. ¿Sí? Usted va al Tayrona y realiza una acción de estas, lanza un cianuro ahí para sacar un oro o algo, pues se está perjudicando seriamente algo que es patrimonio. O usted va a un museo y de repente en el celular le notificaron que ganó el Nacional y usted saca un arma de fuego así disparos. ¿Sí? Cometió el delito de alterar el orden público, cometió el delito de hacer disparos al aire, ¿cierto? Y también es agravado porque lo está haciendo en un lugar de estos y además es calificado porque puede lesionar a nosotros. O sea, va a estar en un problema grande solamente para hacer unos disparos de celebración. Pero no van de acuerdo a la norma. No se debe hacer. Utilice medios informáticos. Las extorsiones.
se utilicen a través de celulares, de redes sociales, las extorsiones que se hagan a través de llamadas, todo esto. Por el hecho de estar utilizando estos elementos para poder encubrirse, para poder esconderse, ya es un motivo de mayor punibilidad. Le van a subir. Cuando la conducta punible fue cometida total o parcialmente en el interior de escenario deportivo. Entonces, resulta que, bueno, no sé, voy a decir así. Yo tenía la culebra viva. Yo con un vecino nos odiamos y nos amenazamos de muerte. De repente yo voy al estadio y me lo encuentro. Yo me encontré. Yo digo, me va a matar y yo tengo que matarlo y bueno, ¿cierto? Y yo agarro y lo mato. Bueno, el asesino. En el estadio, ¿cierto? Usted cometió homicidio. Y además de eso, lo hizo en un escenario, en un lugar deportivo donde hay muchas personas. Pues esto le va a agravar muchísimo más la pena. Le va a agravar el caso. Porque no es lo mismo, bueno, el hecho de quitar una vida así en cualquier lugar, pero no es lo mismo que usted lo asesinara solo a él en la calle o en su vivienda, en una riña, a que usted lo asesine en un lugar donde pueden haber más personas y se pueden resultar también heridas, muertas por esto. Además que altera la seguridad y la tranquilidad de todo este ambiente. No es que la vida no valga o que mejor lo hiciera en otro lado, no, pero va a ser más severa la norma en estos lugares. ¿Listo? Cuando el proceso, ¿qué? Cuando el procesado, dentro de los 60 meses anteriores a la comisión de la conducta punible, haya sido condenado, pues es reiterativo. Entonces, venga, pero es que a él lo capturamos hace un mes por porte ilegal. Y ahora por homicidio y porte ilegal también. Venga, esto ya está poniendo de otro color, ¿cierto? Entonces, ahí sí van a poder sumar y mira que ya es un agravante. Ya le va a subir punibilidad. Entonces, si anteriormente le podían rebajar por el porte, pues ahorita dicen, no, yo no lo voy a rebajar. Hace un mes usted también tenía un porte. Y también ya está condenado. Hace 3 meses ya está condenado. ¿Cierto? Listo. Cuando para la realización de la conducta punible se hubiera utilizado arma blanca, arma de fuego, armas, elementos, dispositivos menos letales. Cuando usted utilice una herramienta, ya puede, aunque esto da también para que sea calificado y para que sea agravado aquí, para que sea mayor punibilidad. ¿No? Cuando las armas, elementos, dispositivos, municiones menos letales hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen que aumenten la letalidad. Un ejemplo, hay revolucionarios, bueno, esto no sé nada la palabra, insurgentes, bueno, guerrilleros, ¿cierto? Que tienen una escopeta o tienen un de tiro, pero las arreglan, las adecúan para que llegue a más distancia. La arreglan el cañón, la arreglan, o sea, toda la modifican, ¿cierto? Al hacer esto, o tienen un rifle normal o un fusil normal, pero la adecúan para que tenga mayor distancia, para que impacte más lejos. Todo esto, o para que sea más severo el impacto, ¿cierto? Todo esto va a hacer que sea un agravante, que se suba la pena, O, bueno, no sé. Y, bueno, un muchacho que tiene una navaja y le adecua, señor, le adecua otras cosas para que pueda, no sé, hacer más daño. Le solda algunas cosas, le adecua para que pueda hacer más daño cuando haya una riña. Todo esto, pues, va a ser de mayor punibilidad, le va a subir la pena. Listo. Se entiende como arma blanca un elemento punzante, o sea, de puya, ¿no? ¿Perdón? Cortante, ¿perdón? Cortante. Corto punzante, o sea, que puya y corta a la vez cuando entra, ¿cierto? Y corto contundente, o sea, corta pero también pega, como un machete, ¿cierto? El machete es corto, contundente. Él corta con el filo, pero también es contundente porque él pega, ¿no? Bueno, entonces eso es arma blanca, esos son los tipos de arma blanca. Listo. Modifíquese el artículo 104 de la ley 599 del 2000, la cual quedará así. ¿De qué habla el artículo 104 allá?
habla de las circunstancias de grabación, porque estábamos hablando aquí arribita, es casi lo mismo, pero aquí van a hablar lo que tiene que ver con cuánto tiempo le van a dar. Allá decía cuáles eran los motivos, aquí cuánto tiempo le van a dar. Listo. Circunstancias de grabación. Apenas será de 480 a 600 de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiera. Y aquí lo van a mostrar. Pero yo les coloqué aquí en esta hojita cuánto era antes. Primero, en la norma decía 25 años a 40 años, ¿cierto? Que eso daba de 300 a 480. Después se cambió la norma, una adecuación que hubo en el 2004, no, en el 2000, bueno, que hubo después, y cambió a 400 y 600. Quedó así, de 400 y 600. Pero ¿qué sucedió? Ahora con esta 2197 se subió de 480 a 600. O sea que la mínima que inicialmente en la norma era de 300, ahora ya es de 480. Ha subido 180 meses. No, pues eso no es mucho, pero sí es. Sí, un día de prisión es bastante. Y ahí hay 180 meses. ¿Cierto? Entonces, mire que esto es lo que trata de hacer la norma. Cada día ir siendo un poquito y adecuándose a los términos, adecuándose a la conducta para verificarla y ser un poquito más severo. Listo. Entonces, ¿cuáles serán esas circunstancias? Dice, en los cónyuges o compañeros permanentes, que sea el padre o la madre, sea un familiar, ¿listo? Ascendientes, descendientes, los hijos adoptivos, y en todas las demás personas de manera permanente se hallaren integradas en la unidad doméstica. Entonces, bueno, utilizar esta condición para realizar el delito de que yo soy el padrastro y por eso me dejaron a mí cuidando a la niña y abusé de ella, ¿cierto? Entonces, esto va a ser agravante. Listo. Para reparar, facilitar o consumar otra conducta punible. Para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los coparticipantes. Entonces, esto es lo que yo le decía del arquitecto que trató una vez que realizó ya el hecho y trató de camuflar todo esto y ocultarlo aprovechándose de esa imagen que él tenía y de ese estatus y de ese dinero que tenía. Entonces, esto va a subir más la pena todavía. Por precio, promesa remunerada, esto es lo mismo de arriba que con el lucro. Entonces, por ese motivo, ¿cierto? Valiéndose la actividad de un imputable, ya lo dijimos arriba. Por sevicia, bueno, esto no estaba marcado arriba, que es un agravante. Ya usted ya no tenía por qué seguirlo, o ya le había propinado digamos, una herida, y ya estaban doblegada a la persona, pues no tenía por qué seguir haciendo el hecho, seguir el delito. Listo. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Bueno, ya lo dijimos arriba también, ya hablamos de esto. Apenas será de 500 a 700 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere con fines terroristas. Ojo, mire, esta es la agravante más, o sea, la circunstancia en la que se agrava todavía más la pena, el terrorismo. ¿Por qué? Porque está afectando a todos, está dañando los derechos de todos, el derecho común, ¿cierto? El desarrollo de actividades terroristas. En persona internacionalmente protegida, como los agentes diplomáticos. Lo que sucedió con los muchachos en Bogotá que por robar a un agente, bueno, no sabían que era agente, lo fueron a atracar el Paseo Millonario. Cuando se dieron cuenta que era agente, ya estaba consumado el hecho, lo mataron, lo habían matado, lo ocultaron. Pues a estos bueno, delincuentes los capturaron y pues todo fue a la pena máxima, pero al último lo pidieron hasta en extradición. ¿Por qué? Porque un carro diplomático o un agente diplomático es la representación de un Estado dentro del Estado de nosotros, perdón. Entonces,
usted no está matando a un ser humano, usted está matando prácticamente a un país dentro del territorio de nosotros. O usted no está inspeccionando o revisando un vehículo, un carro, usted está revisando un país. Lo que sucede ahorita con los barcos que encontraron, ¿cierto? Ah, es que está en mi territorio y está hundido en mi territorio. Sí, pero venga, si ese barco pertenecía a España y está nombrado como España, era un barco diplomático, o sea, que era la representación de España en Colombia, o sea, que eso es mío. Lo que están peleando es que no estaban firmados los convenios, pero es así, o sea, eso es lo que quiero decir, que los agentes diplomáticos va a ser una persona protegida, ¿por qué? Porque es la representación de un Estado dentro de otro. Él representa un país completo. ¿Listo? Entonces, si asesina a una persona de esta, pues va a darse la pena máxima, va a grabarse. En persona menor de edad, pues ya lo decíamos, un muchachito de 12 años, ¿cierto? Y se abusa o se está con esta persona, no, es que él quería, no puede decidir eso. Entonces aquí va a haber un agravante. No, resulta que yo era el tío y entonces yo me aproveché de eso. Es peor. Se comete en una persona que haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización política o religiosa en razón de ello. Sobre todo que si a una persona la matan, o la asesinan, perdón, le quitan la vida, porque haya pertenecido a un grupo de defensores de derechos o porque haya pertenecido a un grupo religioso, pues eso es un delito de exterminio. Cuando comienzan a matar a las personas solamente por esa condición, es que están realizando la persecución a ese grupo, y eso es exterminio, un delito de lesa humanidad. ¿Listo? En persona que siendo miembro de la fuerza pública, de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial. Entonces, alguien que pertenezca, aquí cuando hablan de policía judicial no hablan simplemente de sí, ¿no? Hablan de todos los cuerpos que utilizan policía judicial, sean permanentes, transitorias, sean especiales, ¿cierto? Entonces, hablan de, por ejemplo, del alcalde, inspector de policía, del IMPEC, de CTI, de SIJIN, entonces todos los que tienen acciones de policía judicial. Listo. Adiciónese el inciso al artículo 119 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así. Entonces, circunstancias de agravación cognitiva. Otra vez, vuelvo a traer las grabaciones. Dice, cuando las conductas descritas en los artículos anteriores concurran a alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, ¿qué es? Otra vez, el circunstancia de agravación. ¿Listo? Las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Subirá. Esto enreda un poquito, pero bueno, vamos a leerlo. O sea, cuando habla de tercera parte es que lo divido en 3 y agarro una sola. Cuando hablan de la mitad es que lo parto en 2 y agarro una de las 2. ¿Qué es más grande, una tercera parte o la mitad? Pues la mitad es más grande, porque digamos de la mitad es el 50%. La tercera parte es el 33%. Sí, me voy a entender de pronto. Entonces, esto es lo que habla, que se va a subir del 33% de la pena al 50% de la pena. Pues va a ser más grande, ¿cierto? Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan con niños, niñas menores de 14 años. Mire otra vez, vuelve y dice, ojo que con los niños menores de 14 años son inimputables y si usted los pone a hacer un delito o se aprovecha de ellos o les ocasiona un delito a ellos, ¿no les dicen? Pues va a haber un agravante y ya no va a pagar la tercera parte, sino que la mitad, ¿cierto? O sea, le pueden rebajar solamente hasta la mitad, no puede ver. O cuando se comete a una mujer por el hecho de ser mujer. Aquí esto está delicado, esto viene siendo después lo del feminicidio, la ley de feminicidio, y aquí no, en el feminicidio no hay rebajas, ¿cierto? Las respectivas penas se aumentarán en el doble. Entonces, mire, cuando son niños y mujeres, no va a ser la tercera parte ni la mitad, va a ser el doble de la pena, el doble. Cuando la conducta se cometa en personas que siendo miembros de la fuerza pública, organismos de policía judicial, la pena se aumentará
2/3 partes más. O sea que sería el 66% más. ¿Cierto? Esto lo calculan en los jueces y los fiscales. No creo, no deberían por qué, pues, aprendernos esto. Adiciones a la ley 599 del 2000, en el artículo 185A, que es intimidación o amenaza. Esto sí es un delito nuevo. Delito nuevo. Entonces, con arma de fuego, con armas, con elementos o dispositivos menos letales, con armas de fuego hechizas, mire que hacen la aclaración, también con hechizas, dispone esto, ¿cierto? Y con arma blanca, ojo, mire, con arma blanca, el que utilice el arma, bueno, ya todas las que dijimos ahorita, para amenazar o intimidar a otro, incurrirá en prisión de 48 a 72 meses, siempre que la conducta no esté sancionada con pena mayor. ¿Qué quiere decir? Pues que lo amenazó pero lo mató. Pues no, entonces sí paga el homicidio. Pero lo amenazó y no solamente sucedió eso, ¿no? Amenaza. Ya por ese simple hecho de sacarle el elemento y mostrárselo y amenazarlo, ya va a pagar prisión. Este delito es nuevo, porque anteriormente la amenaza no daba. O usted lo mataba o no lo mataba, pero no había nada. O usted lo lesionaba o no lo lesionaba, pero no había nada. Pero aquí la mera intimidación, la mera amenaza, ya da, ya da. Entiéndase como arma de fuego hechiza o artesanal aquellos elementos manufacturados en su totalidad o parcialmente de forma rudimentaria o piezas que fueron originalmente diseñadas para un arma de fuego, pero están cumpliendo otra. Aquí lo explican bien. No, es que es un 38, pero tiene el cañón de, no sé, de otra arma, y tiene el disparador de otra arma, y tiene la aguja percutora de otra. Bueno, no sé, lo arman de puras piezas, pero todas las piezas son de armas originales. No, eso no es hechizo, sí es hechizo. Pero mire que acá está el hechizo, está acá. O diría, no, es que eso no es un revólver 38 porque eso está armado con puras piezas, pero aún así es un arma de fuego. O no, es que los soldamos en mi casa, hizo un tubo de la pata de una silla y con la, no sé, la cosita de madera ¿de qué? Del escritorio, y la armamos. No importa, pues está diciendo que aun cuando sea hechiza, va a responder, porque es un arma de fuego hechiza, ya la están nombrando. Hacen la aclaración para que quede típico. ¿Qué es la tipicidad? Que esté escrito en la norma. ¿Listo? Listo. Modifíquese el artículo 239 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así. Entonces, el hurto, el que se apodere de una cosa mueble. ¿Qué quiere decir mueble? Que tú puedas correrlo para todas partes, ¿no? El mueble es que algo... Profe, qué pena lo interrumpo. Ahí tengo una inquietud en el artículo anterior de la amenaza. Digámoslo, ahí dice también arma blanca, pero ¿cómo haría uno ahí, en este caso, un procedimiento? Aquí lo importante es lo que usted pueda demostrar. Si usted no lo puede demostrar, es complicado. Ya está en la norma, pero tiene que demostrarlo. ¿Con qué? Con un video. Tiene que demostrarlo con una fotografía, o en últimas podría ser hasta con testimonios, ¿cierto? Con entrevistas a las personas que están ahí. Pero sí tiene que demostrar. Porque cualquiera podría capturar a cualquiera y hacer digamos, una falsa captura. Decir, es que él amenazó y no fue verdad. Entonces sí tiene que demostrarse, sí tiene que argumentarse. Pero ya simplemente con el hecho de ya amenazar, ya se puede dar captura. Señor. Ok, listo. Sí, este es nuevo, este salió nuevo. Y por ejemplo, ¿qué otro nuevo viene en esta ley? El del arma blanca en un lugar deportivo, cultural, masivo, como un estadio. Si usted le encuentra un arma blanca o un arma de fuego, bueno, arma de fuego no, arma blanca, porque arma de fuego ya pues, es porte ilegal, pero un arma blanca dentro de un estadio, lo pueden dar captura. Pueden dar captura. Porque hay muchos que dicen, ay, es que ya tenía arma blanca, lo puedo capturar. Entonces alguien va por la calle, tiene su navajita en el bolsillo o algo, entonces se la quitan y lo quieren capturar, porque ya en la ley dice que se puede capturar por arma blanca. Pero no, ahí hace la salvedad que es en un lugar, digamos, de afluencia público, como un estadio, como un concierto, como una corrida de toros, eso.
¿cierto? Y es que entran varios delitos nuevos, pues entra este, que es el de la amenaza, y entra el del arma blanca en lugares, digamos, de aglomeraciones. Aquí sí, sí es bueno lo que usted dice, o sea, la aclaración, ¿cómo hago yo para demostrar que sí él amenazó? Si él va, es la palabra de él contra la mía. Sí, cuando se hace una captura por esto, cuando se tiene que demostrarse, tiene que haber un video, tiene que haber pruebas, todos los elementos de que sí se presentó la amenaza. Sobre todo la víctima tiene que declarar, no tiene que poner la querella y tiene que haber testigos, tiene que haber videos o algo para poder sustentarlo. ¿Por qué? Porque si no hay pruebas, pues simplemente esto va a precluir y la persona va a salir en libertad y después pues pueden mirar si fue falsa captura, si fue, sí, mal procedimiento y va a haber problemas. Entonces es mejor que esté desde el momento que se vaya a hacer, si se va a hacer algo, hacerlo bien. Y si no, no hacerlo, no hacerlo mejor. Listo. Vamos a ver este artículo, modifíquese el 236. Entonces el hurto, el que se apodera de una cosa, ¿cierto? Mueble ajena, tendrá de 32 a 108 meses. La pena será de prisión de 32 a 48 cuando sea inferior a 4 salarios. 4 salarios. Va de 32 a 48. Y será de 48 hasta 108 cuando sea superior de los 4 salarios legales mensuales. Pero como esto es una modificación, ¿cómo estaba anteriormente? Entonces, allá anteriormente decía que era de 1 a 2 años cuando era menos de 10 salarios. Hay que cambiar los salarios también. Y después de 10 salarios en adelante eran de 2 hasta 6 años. Así estaba, ¿cierto? Ahora, pues sube la pena y sube y bajan los salarios. ¿Sí? Porque anteriormente eran 10 salarios, ahora son 4. Que es la mínima con 4 y de 4 en adelante ya sube, ya el máximo. Esa es la diferencia. Aquí, digamos, de 1 a 2 años serían 12 meses y 24 meses. Mire que acá hay diferencia porque acá es de 32 a 108, o sea que de 32 a 48, ¿cierto? O sea que está más grande la pena ahorita. Y la otra era de 24 meses a, esto da 60 y, ¿qué? 72, ¿cierto? De 24 a 72. Pero aquí está de 48 a 108. O sea que ahorita está más fuerte el hurto, digamos, en esta cuestión, el tiempo, da más pena. Y aquí, bueno, vamos a mirar este último, el artículo 363 del Código, se modificará el artículo 163 del Código Penal, Ley 599 del 2000. Quedará así. Invasión de tierras. Entonces dice, el que con propósito de obtener provecho ilícito para sí o para otro, invada terreno o edificación ajena incurrirá en prisión de 48 a 90 meses, ¿cierto?, de prisión y una multa de 66 a 300 salarios mínimos legales. Pero ¿cómo estaba anteriormente? Pues anteriormente estaba de 2 a 5 años y de 50 a 200 salarios. O sea que mire que la básica en multa era 50, ahora la básica son 66, ¿cierto? Y la máxima eran 200, ahora es 300. La mínima en prisión eran 2, o sea, 24 meses. Ahorita son 48, o sea, que es el doble, ¿cierto? Y la máxima eran 5 años, que vendrían 160 meses, y aquí la máxima está en 90 meses. Sube sustancialmente las penas, suben con esta nueva norma. Cuando la invasión se produzca respecto a predios ubicados en zona rural con explotación agrícola, respecto a bienes del Estado, la pena será de 54 a 120, o sea que sube, mire, ya no son 48, no son 54 a 120. ¿Listo? Cuando se produzca superando medidas de seguridad o protección para eléctricas o mallas, ¿cierto?, para impedir la invasión, el hecho será de 60, ya no será 48, no, de 60 hasta 144 meses. Es todo lo que sube. Eso, muchachos,
y pues aquí continúa. Esto de la invasión, hay que tener cuidado porque la invasión, hay una norma, digamos, bueno, el Código Penal lo maneja, aquí lo maneja la 2197 y la ley 1801 también lo maneja, también. Pero ¿qué sucede? Cambian en los tiempos. La 1801 la puede contener o puede evitar la invasión de predios, comandante de estación, pero cuando es antes de las 24 horas. Una vez que sucedan o que pasen las 24 horas, ya no tendrá facultad. Y ya tendréis facultad de inspección, ¿cierto? Y la alcaldía o los entes que vengan a verificar para sacar a estas personas de este lote, ¿cierto? Y pues va a ocurrir esto, van a verificar. Aquí sigue, muchachos, pero pues yo dejé hasta aquí el temita. ¿Listo? Hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Aló? Mire o sea, básicamente lo que le digo, esta ley trata de hacer aclaraciones, trata de decir, venga, vamos a poner más pena, venga, vamos a verificar que aquí no decía arma de hechizas, y entonces cuando capturábamos con armas de hechizas, me decían, no, eso no es porte, porque es que eso es un arma hechiza. Entonces, él dice, venga, pero hagamos la aclaración. Eso se llaman fierros, que creo que se llaman en la ley, que hay vacíos, hay vacíos. Entonces, acá hicieron esa aclaración, arreglaron eso. ¿Cierto? Aquí nace el nuevo artículo de la amenaza, ¿ya? Y se hace, mire que se puede hacer hasta con arma blanca. No tiene que ser ni arma de fuego, ser arma blanca. Hacen la aclaración aquí de que es un arma de fuego artesanal y hacen la aclaración de que es un arma blanca. Me gusta acá como dice lo del arma blanca. ¿Dónde es que dice? Dice que se entiende como arma, se entiende como arma blanca, los elementos punzantes. O sea, un destornillador que utilicen ya sería un arma blanca, porque es punzante, ¿cierto? Puede entrar, ¿cierto? Cortante, es un cuchillo, puede tajar, puede cortar, ¿cierto? Puede ser no sé, otro elemento, una hoja, ¿cierto? Una hoja metálica, puede cortar, ¿listo? Corto punzante, entonces, corta, pero también entra. Corto punzante, una navaja, y corto contundente. Un elemento contundente es un palo o una piedra porque pega. Y acá dice corto contundente, el machete. El machete corta, pero también pega, hace un golpe severo. Me gusta cómo hace la aclaración de arma blanca. Listo, muchachos, y pues hasta que ahí llegaría la clase del día de hoy. Nos hablamos mañana. Mañana continuamos con esta norma, vamos a acabarla. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos, por asistir el día de hoy. Listo, profe. Gracias, profe. El barrio, Listo, hasta luego. Cuídense bastante. Que Dios los bendiga. Chao.